Bien, hermanos, ahora vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan y vamos a leer versículo 14, capítulo 1, hasta el versículo 18. Dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, el día de hoy en la clase de hoy vamos a hablar acerca del Verbo que se hizo hombre. El Verbo que se hizo hombre. Ahora, este es un punto culminante, es el clima, podríamos llamarle, del prólogo del apóstol Juan. El prólogo, que es la introducción, ¿recuerdan? Y este va a ser el clima. De hecho, notaron en el versículo 14 que dice: y aquel Verbo. En otras palabras, aquel Verbo que yo le he estado anunciando en los versículos anteriores, que es el Verbo que creó todo, el Verbo que es Dios, el Verbo que es la luz y la vida del hombre, el Verbo que dio testimonio Juan el Bautista. Ese es el Verbo que se hizo hombre. Y ahora va a hablar de la encarnación de Jesucristo. Es el clímax de lo que viene diciendo, un evento extraordinario. El Verbo se vino a lo material, vino a lo perecedero. Él se rebajó. En Filipenses 2 se habla de que Cristo se despojó de su gloria y vino y se humilló al hacerse hombre. Bueno, Juan, impactado por este testimonio, Juan nos quiere expresar con todas las letras, por así decirlo, lo que ocurrió. Extraordinario. Y no solamente lo va a exponer aquí, sino que en toda su carta va a plasmar de que el Verbo, Dios mismo, se hizo hombre a través de las señales y a través de las enseñanzas de Jesús. Va a demostrar eso, explicar eso. Entonces pretende confirmar con esto la fe de los lectores, de los discípulos de Jesús. Los creyentes, quiere confirmar que ellos tengan base, que su fe no se debilite, no se mueva frente a las circunstancias que podían vivir y que estaban viviendo. No, que mantenieran su fe, su fidelidad, su obediencia, su amor, su entrega a Cristo, porque Él es el Mesías, Él es Dios, quien merece toda honra y gloria. También podemos ver que también al mismo tiempo pretende defender la fe ante los opositores, los falsos maestros o gente o sectas de ese momento, como eran los docetas, que ellos enseñaban que Jesús era una especie de fantasma. Vino, pero no en carne y hueso, sino que vino en forma de fantasma. No era real, por así decirlo, sino que Dios, porque los docetas tenían un concepto griego, platónico, donde dividían lo material con lo inmaterial. Por tanto, para ellos era imposible entender de que Dios mismo vino a lo material, se hizo de carne y hueso. Por eso enseñan otras cosas, enseñan herejía. Ahora, Juan pretende demostrar lo contrario, que el Verbo se hizo hombre, pero en las cartas que él tiene, en las 3 cartas, él defiende con mayor vehemencia de esto en contra de ciertas sectas de ese momento. Por ejemplo, en 1 Juan, si usted me acompaña, en capítulo 4, versículo 3, notamos esto. 1 Juan 4:3. Dice: y todo espíritu que no confiesa, noten, que Jesucristo, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios.
Y este es el espíritu del anticristo, ¿sí? El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, ¿sí? O sea, no es de Dios esto, incluso es de como dije, el mundo, ¿verdad?, que está oponiéndose, gobernado por Satanás, que está oponiéndose a la verdad. Y no entender esto, hermanos, es una herejía, dice Juan acá, ¿ya? Entonces pretende defender también al mismo tiempo la verdad de esto, de que el Verbo se hizo hombre. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, si Dios se hizo hombre, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, ¿habrá perdido sus atributos divinos? ¿Habrá perdido su poder o su gloria divina, por así decirlo? No. Y Juan obviamente lo va a demostrar y explicar que cuando Jesucristo vino y se hizo hombre, Él siguió siendo 100% Dios y al mismo tiempo 100% hombre. Y va a demostrar Juan en su relato de que esto es así. Dios vino y se hizo hombre, no dejó sus poderes o su esencia o su naturaleza divina. Bien, impresionante esto, hermanos, hermoso. Entonces nos va a dar ahora 3 testimonios para recalcar esto, que el Verbo se hizo hombre. 3 testimonios. Primero nos va a decir de la gente, testimonio del público que vio a Jesús. Después nos va a decir el segundo testimonio, que es el del Juan el Bautista, el precursor que vino antes de Cristo para encaminar, para explicar a la gente quién iba a venir. Y nos va a dar otro testimonio, que es Jesucristo mismo, que se revela y se muestra que realmente es el Verbo divino, el Verbo que se hizo hombre. Entonces, el testimonio en primer lugar de la gente. Noten, dice versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y que dice, y habitó entre nosotros. ¿Ven el testimonio? El testigo, hubieron testigo, dice, habitó entre nosotros. Es decir, nosotros presenciamos eso, presenciamos esto, fuimos testigos, lo vimos. Interesante esta palabra, habitó, significa literalmente acampó. El Verbo acampó o hizo su tabernáculo en nosotros. Esa es la idea del texto en griego. Hizo su tabernáculo. ¿No les suena algo parecido? Miren, noten que esta misma palabra que se utiliza en el griego se utiliza en el hebreo de esta manera, en Éxodo 40, 34, si me acompañan, por favor. Éxodo 40, 34. Dice así: entonces una nube cubrió, ¿qué cosa? El tabernáculo. Miren, esta tienda, ¿verdad?, que los israelitas tenían, donde ¿qué estaba ahí en esta tienda? En esta carpa, ¿verdad? ¿Qué estaba? La presencia misma de Dios. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, que es el tabernáculo que está aquí, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La presencia de Dios. Cuando habla de gloria, habla de la presencia de Dios morando entre medio de su pueblo. Juan obviamente utiliza esta palabra no así al azar, sino que la escoge muy bien para describir que Dios mismo acampó entre el pueblo de Israel. Acampó, hizo su tabernáculo. El Verbo, hermanos, estuvo ahí entre medio de la gente. Dios mismo estuvo ahí, la presencia de Dios en Cristo. Y utiliza otra palabra que lo vimos aquí en Éxodo, que es la palabra gloria. Dice Juan 1, que vimos su gloria, testigos oculares de que el Verbo se hizo hombre, de que Dios mismo estaba entre nosotros. ¿Por qué? Porque vimos su gloria, dice. Como dice acá en Éxodo, que la nube era la presencia de Dios que bajó al tabernáculo y que todo el tabernáculo se llenó de
la gloria de Jehová. Eso Juan lo utiliza también. Habitar y gloria, dos palabras que describen el tabernáculo donde estaba Dios morando entre medio de su pueblo. Juan quiere demostrar eso, que Dios mismo ahora ya no está en templos, dice, ya no está en la tienda del tabernáculo que tenemos, sino ahora está en Cristo. Ahí está la presencia, Dios mismo hecho hombre. Ahora, interesante también que utilice la palabra, si ustedes notaron, volviendo a Juan, versículo 14, dice, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. La majestad, ¿verdad? Las perfecciones, los atributos, la belleza, el resplandor, digamos, de su belleza, es de esta manera, como la del unigénito del Padre. Es decir, es así, es el unigénito la que nos muestra esta gloria. Cuando se habla de unigénito, como ustedes pueden ver en la pantalla, es un término en griego que significa, que es monogenes, ¿sí? Esa palabra mono, ¿ustedes qué piensan que puede significar? No es el animal, ¿verdad? Sino que el mono significa uno, ¿sí? Cuando decimos monoteísta, es la creencia en un Dios, ¿ya? Entonces la palabra mono significa uno y genes significa género, ¿sí? Se entiende la palabra. Entonces, uno en su género. Y literalmente significa esta palabra único en su clase, en su categoría. Lo que Juan está diciendo, que la gloria es como la del único en su clase. El único hijo en su clase. No hay otro hijo como Jesucristo. Nosotros pasamos a ser hijos de Dios, recuerdan el domingo pasado, pero no en la misma clase de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo en esencia es Dios. Nosotros no somos Jehová Junior, por así decirlo, como algunos enseñan, falsos maestros que enseñan eso, que somos dioses pequeños nosotros. No, nosotros somos criaturas, ¿verdad? Pero Jesucristo es el Hijo de Dios y Dios mismo en esencia. Bien, nosotros pasamos a tener una naturaleza divina, pero no es la naturaleza divina como la de Cristo. No ese es el sentido. Entonces es único en su clase. Juan está diciendo, no hemos visto una persona como Jesucristo. No hemos visto una persona como el Jesucristo. Quedamos impactados a verlo, observarlo a Él. Hermoso. Y Juan, no se puede transmitir las emociones aquí, a veces en los pasajes, ¿verdad? Pero me imagino que Juan está clamando, gritando, porque es un clímax, es el prólogo, es la introducción de lo que va a demostrar. Juan estaba gritando esto a la gente, a los creyentes, miren, fuimos testigos del Dios encarnado, vimos su gloria, y es unigénito, una clase distinta a cualquier otra persona, porque es el Hijo de Dios. ¿Bien? Continuamos y dice, lleno de gracia y de verdad, habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál es la conclusión en este tabernáculo? Vimos en este tabernáculo, en Jesucristo, vimos esta gracia, vimos esta verdad en Él. Cuando habla la gracia se utiliza generalmente en el Antiguo Testamento para hablar de la bondad. En el Nuevo Testamento también se enseña así, pero tiene la idea de mostrar las bondades, las misericordias, los favores de Dios para con el hombre. Es un privilegio, dice acá Juan. Aquí está la gracia, el favor de Dios entre los hombres. Ahí está la gracia de Dios, donde el hombre puede encontrar y reconciliarse con Dios y tener las bendiciones de Dios, es por medio de Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Y la verdad está en Él. No hay otra verdad, sino que la verdad, y Juan lo va a expresar en otros pasajes también sobre esto, en Juan 14:6, cuando dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Lleno de gracia, ahí está, lleno de gracia, y ahí está la verdad misma de Dios. Bien, seguimos
¿Les parece? Dice el segundo testimonio. Ahora tenemos el testimonio de Juan el Bautista en versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, predicador Juan de Cristo. El que viene después de mí es antes de mí. Jesucristo empezó su ministerio después del ministerio de Juan el Bautista. Y por eso dice Juan el Bautista, el que viene después de mí, el que viene más adelante, dice, es antes de mí. Es antes de mí. A ver, ¿quién nació primero? ¿Nació Juan el Bautista o Jesús primero? Nació Juan el Bautista primero. Era mayor por algunos meses que Jesús. Pero Juan dice, pero él antes de mí. Y dice, este es primero que yo. Este es primero, era primero que yo. Eimi, otra vez la palabra Eimi, que es famosa esa palabra, pero dice tiene una existencia continua, ¿se acuerdan? Él es el yo soy. Él ha existido continuamente y está hablando acá de la preexistencia. Él es primero superior a mí. ¿Por qué? Porque es primero que yo. Me gusta esa palabra cuando dice acá el texto, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo. Reina Valera habla de clamó, pero acá en la NBI, que es una traducción más dinámica, ¿verdad? Una paráfrasis, me gusta cómo lo expresa, dice, y a voz en cuello proclamó. Imagínense la garganta que tenía Juan el Bautista al gritar. Esa palabra clamar es gritar. Él gritaba de que Cristo es superior. Voz en cuello, dice acá, dándole énfasis a ese clamor de Juan el Bautista. Gritando a la gente, Él es primero que yo. Él es superior a mí. Y recuerdan que Juan el apóstol también está yendo en contra de una noción errada de ese entonces, cuando él escribe, de que algunos pensaban que Juan el Bautista era superior a Jesús y que Juan el Bautista era el Mesías. Por lo tanto, Juan tiene él no dice las cosas al azar, él está también tratando algún asunto de su tiempo. Entonces, no hay ninguno otro superior a Jesucristo. Juan le da testimonio de eso, clamaba, hermanos, y ese es el de sentir de un creyente. Él es primero que yo. Él es primero, superior a mí. Y yo no tengo que darle órdenes a Él, sino que Él tiene que darme órdenes a mí. Es hermoso el corazón de Juan el Bautista. Y un creyente debe tener el mismo corazón de humildad, de humillación ante Él. Porque Él es el Verbo, el Dios hecho hombre. Cristo es superior porque es primero que yo, preexistente, siempre ha estado, siempre ha existido. Nació primero, pero Él ya es de antes porque es el Verbo divino. Cristo es superior, también va a decir, porque Él otorga todas las bendiciones, la plenitud y la gracia. Noten, en versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Juan el Bautista dice, no, yo no soy el que da la gracia, el favor de Dios. La salvación, no, yo no la doy, yo no la otorgo, yo no doy las bondades de Dios para la gente. No es a través, es a través de solamente Jesucristo, Juan el Bautista, apuntando la mirada a Él. Mírenlo a Él, miren a Cristo. En Él el hombre tiene las bendiciones espirituales, en Él tiene la vida el hombre, en Él tiene la luz el hombre. Solamente en Cristo hay bendiciones espirituales. El hombre es pleno y lleno de gracia en Cristo. A eso se refiere. Hermoso el testimonio de Juan el Bautista. Y nos está diciendo que justamente Cristo es el Verbo que se hizo hombre. Dios en el mundo. Ahora tenemos otro testimonio, que es el testimonio del Jesucristo mismo que Juan nos va a expresar acá. Noten en el versículo 17.
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Ahora Juan ya expone el nombre de Jesucristo. ¿Quién es el verbo? Es Jesucristo. No lo había dicho antes. Ahora recién en el versículo 17 lo expresa. Jesucristo es el verbo. Bien. Noten que Juan, acá el apóstol hace una distinción, no sé si notaron. ¿Entre quién? Entre Moisés y Jesucristo. Hermanos, nosotros quizás no estamos en una cultura judía, israelita, pero tenemos que intentar meternos a esa cultura. ¿Quién era Moisés para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios? Era un personaje así como común y corriente, un hombre, una buena persona simplemente. ¿Quién era para el pueblo judío? Moisés. Hermano, Moisés era el salvador de Israel, por así decirlo. Porque en el Antiguo Testamento fue Dios que utilizó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud ¿de dónde? De Egipto y del poder de la esclavitud del faraón. Moisés era un superhéroe para el pueblo de Israel. Imaginen el concepto elevado que tenían de él, un hombre fiel a Dios, paciente, que enseñó al pueblo y más que lo rescató, hermanos, lo guió hasta la tierra prometida de Dios, a la tierra donde el pueblo de Israel habita hoy en día. Y no solamente eso, sino que Moisés, ¿qué hizo? Recibió las leyes de Dios, los mandamientos, el decálogo, las tablas de la ley, y se las llevó al pueblo y las enseñó al pueblo. Y Moisés era un profeta de Dios que expuso la revelación de Dios al pueblo, la esencia de Dios al pueblo, y un hombre que estuvo cara a cara con Dios, la presencia de Dios. Entonces, hermanos, Moisés no es un simple hombre para la cultura judía, era un hombre magnífico, que lo tenían muy, muy alto. Y Juan elige a la persona de Moisés para distinguirlo con Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a decir que Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a Moisés, quien es una sombra de él, es decir, un tipo, una demostración de lo que Cristo iba o venía a hacer en el mundo. Cristo vino a rescatar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, de la esclavitud de qué? Del pecado. Vino a rescatarlo de la esclavitud del poder de Satanás. Vino a rescatar al pueblo, hermanos, a los hombres, no solamente a Israel, sino al mundo, del poder de las tinieblas. Y vino no a entregar las tablas de la ley al pueblo o al mundo, sino que vino a entregarse a él mismo como la misma revelación de la esencia y el carácter de Dios. Juan va a decir eso. Por eso dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. La ley no salvaba. La ley nunca va a salvar, pero es un ayo, es un tutor que nos lleva a Jesucristo. Que ahí Cristo uno puede tener perdón de pecados. Nos muestra nuestra condición para que acudamos en humillación a Cristo y que Cristo sea nuestra ley, es decir, Él es el que cumple la ley y Él nos transfiere su perfección, su justicia a nosotros.
Y Él es la verdad. Vino por medio de Jesucristo. Hermoso. Hermoso como Juan muestra acá estas verdades de quién es Jesucristo, porque es Dios que se encarnó. Porque, y va a decir en última instancia, en último punto, versículo 18, algo magnífico. Va a decirnos, dice, a Dios nadie le vio jamás. Esperemos, stop. ¿A Dios alguien lo vio en el Antiguo Testamento? ¿Qué piensan ustedes? Hay un relato que nos habla de que fue Moisés el que vio la gloria de Dios, pero no vio la esencia completa de Dios, Moisés. Vio un poquito, digamos, porque si él lo veía entero podía morir. No podía, un hombre humano no puede ver en esencia al Dios invisible, sino si el Señor se revela así como Dios con su gloria, el hombre quedaría muerto, quedaría desintegrado. ¿Qué pasa en Isaías 6? Cuando Isaías fue expuesto a la gloria de Dios, fue una visión, ¿verdad? Pero eso fue un antropomorfismo que se le llama, que Dios se demuestra con figura de hombre, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, para demostrar a los hombres, de alguna forma, su esencia. Cuando habla del que el brazo, la diestra de Dios, sostiene al hombre, sostiene a su pueblo. ¿Qué está diciendo? ¿Dios tiene un brazo? Dice en Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu, es invisible, por tanto no tiene un brazo, por así decirlo. Pero en el Antiguo Testamento se demostraba así para un poco graficar a Dios hacia nosotros, para que entendamos algunas cosas. Ahora Juan está diciendo que el Dios invisible nadie lo ha visto en esencia. Han visto la forma que Él se describe, el antropomorfismo, pero nadie ha visto la esencia de Dios porque es invisible. El hombre no puede ver eso por su limitancia, porque es finito. Pero dice aquí el unigénito Hijo, sí, que está en el seno del Padre. Él lo vio, está en el seno del Padre. Interesante acá que la palabra está en tiempo presente, es decir, Juan probablemente cuando él escribe, ya Jesucristo estaba en su gloria, ascendió, ¿verdad? Pero también puede mostrar la omnipresencia de Dios, que aunque Cristo estaba en el mundo, estaba con Dios en los cielos. La presencia, porque Cristo no perdió su atributo, su omnipresencia, su omnipotencia, no perdió su omnisciencia, y Juan lo va a demostrar más adelante. Y para nuestra mente captar eso de que Cristo estaba en la tierra, pero al mismo tiempo estaba en los cielos, no podemos cuadrar, ¿sí? Porque es Dios hermano. Entonces dice, está en el seno del Padre. Él le ha dado, ¿qué cosa? A conocer. Juan quiere mostrar eso. Miren, Dios se hizo hombre. La segunda persona, el Hijo, se hizo hombre, pero vino con un propósito, para revelarnos. De hecho, esa palabra que dice, ha dado a conocer, en griego es exegesato. De ahí viene la palabra exégesis, que significa interpretar o extraer, ¿verdad? Extraer para comunicar algo, un mensaje. Interpretar para darlo a comunicar. Lo que hace el Señor Jesucristo es interpretar a Dios, es decir, lo conoce, porque está en el seno del Padre, porque Él tiene una unión íntima con el Padre, Él lo conoce íntimamente, porque es Padre e Hijo, una relación perfecta. Y de esa manera que Él conoce al Padre y tiene la esencia del Padre, lo da a conocer a la gente, lo dio a conocer. Porque aquí habla en tiempo de Cristo, decía en el pasado, en un punto, le ha dado a conocer. En su ministerio terrenal, ¿qué hizo Jesucristo? Exponer, revelar al Padre. Cuando Cristo se revelaba a sí mismo, revelaba al mismo tiempo al Padre. Porque dice el Señor que los dos son uno.
Si conocen a Él, estarían conociendo al Padre. Maravilloso. Jesucristo, Él es quien interpreta y explica al Padre, ya que lo conoce perfectamente, mantiene una unión estrecha con Él y Él mismo tiene su esencia, porque es único en su clase, como hijo. Y hermanos, hermoso esto. Cómo en Cristo podemos ver el resplandor de gloria. Se me escapó este texto en Hebreos, qué importante esto. Nosotros vimos la Shekinah, ¿verdad? Que es la presencia de Dios en el Antiguo Testamento en el tabernáculo. Pero fíjense qué dice el autor de Hebreos en cuanto a esto. Acompáñenme a Hebreos ya para terminar. Capítulo 1, versículo 3. Hablando de Cristo. Voy a leer versículo 2 mejor, y 3. Dice, en estos postreros días, hablando de Cristo, hablando de Dios, Dios nos ha hablado por el Hijo, por el Verbo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor ¿de qué? De su gloria. Al resplandor de su gloria. En Cristo vemos el carácter, la gloria, la belleza de Dios que es invisible y la imagen misma de la sustancia. ¿Recuerdan? Único en su clase, la misma sustancia con el Hijo, con el Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiéndole efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oh, hermosos hermanos, que en Cristo, hermanos, el Verbo que se hizo hombre vino con esta misión: revelar la esencia del Padre y revelar la salvación por medio de Él, en su propia carne. Hermanos, que estemos entusiasmados en estos estudios y podamos conocer más y más del Verbo de Dios mismo que se hizo hombre. Que podamos aprender más, que Dios nos dé la gracia y la sabiduría para comprender más a Él, amarlo más, vivirlo más y hacer todo para su gloria. Damos gracias porque Él se despojó para venir a salvarnos a nosotros y para revelarnos de forma más precisa, de forma más especial a nuestro Padre Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta exposición de Juan, como con tanto énfasis, con tanto amor, con tanta pasión, nos quiere de alguna forma explicar lo que Él vio, lo que Él presenció con otras personas, con los discípulos también. Que un día en la historia, su Hijo, Señor, se humanó, se dio a conocer y vemos la gloria, la presencia misma de usted en medio de este mundo caído. Pero gracias, Señor, porque usted se humanó. Gracias porque en Cristo está el resplandor de su gloria. Y nos podemos deleitar en Él, viéndolo a Él, viendo sus señales, viendo su enseñanza, viendo su esencia. Ayúdanos, Señor, en estas clases a aprender más de Él, conocerlo más, que esa es la vida eterna. En Cristo Jesús. Amén.